En muchos lenguajes de programación, cuando se crea una variable, se le da un nombre, pero además también debes decir exactamente qué tipo de información se va a almacenar en esta variable. Debes decir, por tanto, antes de empezar a almacenar datos, si vas a añadir un número entero, es decir, un número sin nada después de la coma decimal. O tal vez, si es un número de coma flotante, que podría tener un valor detrás de la coma decimal. O tal vez vas a guardar un solo carácter. O tal vez vas a guardar varios caracteres, lo que se llama una cadena. O quizás un valor booleano, lo que significa que solo vas a poder guardar la información de verdadero o falso, true o false. Podrían ser datos más complejos incluso, pero en definitiva lo importante es que en estos lenguajes tienes que elegir qué tipo de datos vas a usar antes de empezar a introducir información dentro de la variable. Y además, una vez que has especificado qué tipo de datos vas a usar, no puedes cambiarlo. Los lenguajes que tienen esta característica se conocen como lenguajes de tipificación fuerte. Puedes crear tantas variables como quieras, pero cada variable debe ser de un tipo particular. Además, el programa puede cometer fallos si intentas poner el tipo incorrecto de datos dentro de una variable que no fue diseñada para ese tipo concreto de datos. Sin embargo, en JavaScript no tenemos por qué hacer esto. JavaScript es un lenguaje de los que se llaman débilmente tipificados. Nosotros no haremos variables que son solo para números enteros o variables solo para cadenas. A continuación, por tanto, lo que hacemos es crear una variable genérica. En este caso, un recipiente vacío. Y después vamos a poder poner prácticamente el valor que queramos dentro de ellas. Ahora bien, si creo esta variable sin darle un valor inicial, JavaScript le asigna lo que se conoce como el valor undefined, es decir, el valor indefinido. Sin embargo, puedo usar el nombre de la variable y el signo igual, lo que conocemos más formalmente como el operador de asignación, para establecer que el valor de la variable sea igual a 200. Si yo quisiera, después de esto, asignarle más valores, simplemente tendría que continuar realizando asignaciones. Sin embargo, en este caso lo que estoy haciendo es introducir la cadena hola dentro de mi variable. Lo que es importante ver en este caso es que estoy usando comillas dobles para especificar dónde empieza y dónde termina la cadena. Si estoy creando una variable de tipo numérico, no hace falta poner comillas, pero sin embargo estas comillas sí que hacen falta para variables de tipo carácter o de tipo cadena. Además, en JavaScript puedo usar comillas dobles o bien comillas sencillas para marcar el inicio y el final de una cadena, pero no puedo mezclarlos. No puedo empezar con una comilla simple y acabar con una comilla doble ni viceversa. Lo más normal es usar comillas dobles porque es lo más común dentro de otros idiomas, pero sin embargo, debo decirte que las dos maneras funcionan perfectamente bien dentro de JavaScript. En lugar de almacenar números o almacenar cadenas, también podemos almacenar valores booleanos. Los valores booleanos pueden ser verdaderos o falsos. Fijémonos en este caso que el valor booleano true o false parece una cadena alfanumérica, pero sin embargo no lo es. Lo que está haciendo es introducir verdadero o falso, o si lo queremos llamar de otra manera 0 o 1, al valor de la variable. Hemos visto, por tanto, que en JavaScript no es obligatorio tipificar el dato que vamos a introducir dentro de una variable. Pero esto no significa que JavaScript no se preocupe por el tipo de datos que tiene. Sí que lo hace. Trata a los números de forma diferente a las cadenas y a las cadenas de forma diferente que a los valores booleanos. Sin embargo, cualquier variable de JavaScript puede contener cualquiera de estos valores y aún más complejos que estos, como matrices, objetos o funciones. Lo que estarás pensando es que parece más fácil usar un lenguaje débilmente tipificado donde se puede usar cualquier cosa en cualquier lugar. También es cierto que con los lenguajes débilmente tipificados no hay garantía de que la variable que se está creando tiene el tipo de datos que más se adapta a tus necesidades. La mayoría de las veces, cuando estás programando, no vas a necesitar cambiar el tipo de datos que almacena la variable durante el programa, aunque sin embargo hay veces que es así. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que los lenguajes débilmente tipificados, como JavaScript, no son, entre comillas, tan inteligentes como aquellos lenguajes estrictamente tipificados. Quiere decir esto que cuando almaceno un número en una variable, lo que va a hacer es usar
el tipo de datos más alto para introducir este número y por tanto esto se traduce muchas veces en un gasto de memoria mayor que hacer la misma operación en los lenguajes estrictamente tipificados, donde podemos especificar con precisión cuánta memoria va a usar ese tipo de datos concreto en esa parte concreta del programa.